uno todo el cuerpo. Créame que no es fácil estar aquí uno enfrente de usted, no es como estar en la silla, estar uno sentadito, no es fácil, siempre le pone algo uno bien, bien feo en su cuerpo, ¿va? Que Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, mi hermano Rodrigo, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio y a nuestro pastor también por darme este privilegio de ser el portador de la palabra en esta noche. Espero que cada uno vengamos dispuestos a recibir la palabra, pues si no venimos con la necesidad, pues no vamos a recibir, pero si cada uno viene por recibir lo que nuestro Dios tiene para cada uno, lo recibiremos. Amén. Porque aquí no es el que predica, sino es la palabra de Dios, la que da vida. Amén. Así es que me siento un poco, porque mi esposa está enferma hace como 3 días, está allá y mi hijo, pero le pido a Dios que me dé lo que tiene que darnos a cada uno de nosotros, porque no es el hombre, sino es el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que acá vamos a leer una porción bíblica en el profeta Ezequiel 3:16. La gloria es para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ya lo tienen? Entonces vamos a leer la palabra. Usted me sigue con la vista o lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así el pueblo. Amén. Y aconteció, dice, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se apercibiere de su impiedad y de su mal camino, y él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos han sido llamados a ser atalayas? Creo que todos hemos sido llamados a ser atalayas. Un atalaya es un centinela. En nuestros países acostumbran, todos los ricos, todos los que tienen tiendas, todos los almacenes, acostumbran no tener un solo centinela y no tienen hasta 3. Y en tiempo de guerra es lo mismo. Hacen unas trincheras y ahí ponen el centinela. Y el labor de centinela es estar despierto, saber el peligro en que está, porque si se duerme se lo devora y el pueblo corre peligro. Así es nuestra vida en la área espiritual. Así es porque vamos a meditar en esta palabra bajo el tema llamados a ser atalayas. Amén. Primeramente, un atalaya tiene que ser llamado por Dios y ser instruido y puesto por Dios. Porque el atalaya que se pone por sí mismo, su ministerio va a fracasar, porque no hay respaldo de parte de Dios. Dice en el capítulo 2 de Ezequiel, dice, me dijo,
hijo de hombre, pon sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego dice que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Se está entendiendo que primero Dios le habló y el Espíritu dice que vino sobre él. Un atalaya sin el Espíritu Santo hoy en día no es nada. Es necesario que el hombre sea instruido primeramente para poder llevar a cabo el ministerio. Porque no podemos nosotros ir a hablar afuera, ser atalayas vacíos sin la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ser instruidos porque sabemos de que afuera hay peligro. En esta porción bíblica podemos ver de que el Señor primero instruye a su profeta y luego le hace saber el peligro, la condición del pueblo a donde va a ir. Así es hoy en día. Nosotros sabemos que afuera, cuando nosotros salimos a anunciar el evangelio, sabemos la condición del pueblo que vamos a ir a hablarles a los amigos. Allá afuera nos encontramos con gente, ¿me entiende? Que así como en el tiempo de los profetas, que los profetas no eran bienvenidos al pueblo de Dios, porque ellos sabían de que no venían con buenas noticias. Ellos venían a reprenderles el pecado en que vivían. Así es hoy en día. Si nosotros vamos, desde que los ven con la Biblia, ya el amigo sabe de qué le vamos a hablar. Y ellos tratan de desviarnos del camino. Yo llevo una experiencia cuando salimos aquí cerca. Yo le hablé a un negrito que estaba con su novia. Y yo le dije en inglés, con lo poco que sé, que Cristo le amaba. Y él me dice, ¿cuál Cristo? Y yo le digo, el que nos dio vida en la cruz de Calvario. Y él me dice, tú estás loco, me dice. Y por último que él me salió diciendo, le dice a la novia, mira, le dice, este ha fumado más que nosotros, me dice. Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Si tú creyeres, le digo, en el nombre de Cristo, Él te podrá hacer libre de la droga en que estás. Y él le vuelve a decir, no te digo que está más fumado que nosotros, le dice. Así es hoy en día. Es difícil porque el hombre no quiere entender. Así era el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Cuando un profeta era levantado y enviado al pueblo, era para amonestarle, para hacerle entender el pecado que estaba, pero a la vez decirle que si se arrepentían, Dios volvía con ellos. Porque ese es el amor de Dios y sigue siendo el mismo Dios de los profetas. Hoy en día el pecador, si muere en pecado, ¿a dónde cree que va a ir? Va a ir al infierno. Pero ese es el deber de cada uno de nosotros, llevarles el mensaje. Si oyen o no oyen, si quieren huir o dejen de huir, pues ese es el problema de ellos. Pero nosotros, nuestro deber es amonestarles de la condición en que vive. Es de hacerles saber de que Cristo murió en aquella cruz de Calvario por ellos y por nosotros. Que así como ellos están atados, así también un día nosotros estuvimos atados. Pero Dios en su gran misericordia nos libertó. Y estamos aquí para darle gloria y honra a Dios. Amén. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor. Ya ve que primero Dios le habla, lo llena del Espíritu, luego le dice, le da a saber a qué pueblo lo va a mandar, a qué condición de gente va a ir. A un corazón endurecido, a gente, ¿me entiende?, que tienen entenebrecido el corazón. Y eso no hace la diferencia hoy en día. Hay gente que no quiere oír la palabra de Dios porque tienen endurecido su corazón, porque ellos se deleitan en el pecado. No quieren reconocer de que Dios sigue amando al hombre,
sigue llamando con su gran misericordia. Dice, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, dicen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Así es el deber de nosotros. Nuestro deber es hablarle a los amigos que el evangelio es el único que liberta al hombre. El evangelio es el único que hace vivir, darle vida al pecador. Y si ellos no creen, pues es su problema. Pero nuestro deber es hablarle. Y ellos sabrán aquel día que el evangelio se les predicó. Amén. Porque aquellos profetas, el Señor le dice, si oyen o lo dejan de escuchar, pero sabrán de que les mandé un profeta, que les amonesté. Así es hoy en día. Aunque el amigo no quiera creer o quiera hacerse de los sordos, pero debe de entender de que se le predicó el evangelio. En aquel día dará cuenta y se va a dar cuenta de que el evangelio se le fue predicado y perdió la oportunidad. Porque mientras hay vida hay esperanza. Ya después de muerto, pues no hay esperanza. Allí le va a pasar la del rico. Va a querer que la familia pueda escuchar el evangelio, pero ya no van a poder. Por eso Dios hoy en día está hablando las 24 horas. Por todos los medios le habla al pueblo que escuchen el evangelio, que Él pagó el precio en aquella cruz de Calvario por darnos vida, por amor. Dice la palabra que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y que éramos enemigos de Él, y así a Él le plació morir por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El pueblo de Dios de Israel, desde que salió de Egipto, fue un pueblo muy rebelde. Fue un pueblo que miraba la gloria de Dios en la mañana y en la tarde ya se les había olvidado. Y así hay muchos hoy en día, de que oyen la palabra, pero al salir de este lugar se les olvidó de que se les predicó. Por eso la palabra dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Porque aquí en este lugar, pues por misericordia de Dios, se le habla la palabra. Como dice aquí la atalaya, les hablarás mis palabras, no las palabras del hombre, sino las palabras de Dios. Y hoy en día lo que se le predica al hombre es la palabra de Dios, no son ideologías de nuestros pensamientos, sino es el evangelio que quedó escrito para el hombre. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. También es amonestado la atalaya, porque hay ministros, hay atalaya hoy en día de que son rebeldes, son conocedores de la palabra, pero viven diversando, hablando un evangelio diferente, de cual dice el apóstol Pablo que es anatema. Porque hay atalaya, ¿me entiende?, que suaviza el pecado, que no les habla la verdad al hombre, porque se dejan vender, venden la salvación por un par de diezmos, porque saben de que si el diezmo y las ofrendas, por eso mantienen suavizando el pecado. Pero hoy en día, ¿me entiende?, tenemos que reconocer que no importa, ¿me entiende?, cuántos poquitos habemos, pero que en los poquitos que habemos en este lugar debemos ir al cielo. Estamos en un mundo, pero no es difícil porque tenemos el poder de Dios que nos da la fuerza, la fortaleza. El pueblo de Israel era diferente porque ellos no tenían el espíritu, solo lo tenía el profeta. Pero nosotros aventajamos al pueblo porque hoy tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, que nos guía a toda verdad. Amén. Dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, dice, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había, dice, un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había, dice, escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
Dice endechas, canciones de tristeza. Dice que también había lamentaciones. Así como cuando estamos a punto de que nos vamos a morir. ¡Ay, Dios mío! Dice cuando nos damos un golpe, ¿no? Así dice el hombre, así decimos. ¡Ay! Decimos. Y dice que hay también ayes. Cristo es bueno en gran misericordia, por cual Dios nos hizo libre para que nosotros conozcamos la palabra y anhelemos también a aquellos que no conocen de Dios que sean libres. Porque a veces nosotros somos cristianos de la secreta, que ni aún ni nuestras propias familias conocen que somos cristianos. Un atalaya debe de amonestar a quien sea, primeramente a su casa, después a sus amigos y a todos aquellos. Gloria a Dios. Vamos a Ezequiel 12, a ver qué nos dice la atalaya, la palabra de Dios a través del... Gloria a Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Es un pueblo rebelde que dice que no quieren oír, tienen oídos para oír y no oyen. Así es hoy en día, lo mismo pasa hoy en día. ¿Cuánta gente se le habla del evangelio y hacen del oído sordo? Porque creen que el favor lo hacen a nosotros. Porque creen que nosotros les vamos a hablar del evangelio para llenar el templo. Y no es eso. Nosotros les hablamos es porque si algún día así estuvimos en esa misma condición y deseamos que también ellos sean libres. Porque todos estuvimos atados. Todos estuvimos bajo el vicio. Pero Dios en gran misericordia nos libertó. Y es el anhelo que nuestra familia, nuestros hijos sean libres también. Nuestra familia, nuestros amigos. Porque hoy en día cuánta gente está atada en los vicios. Usted va a ver en los días de semana, en los fines de semana esos bares están llenos de gente alcohólica, gente drogadicta, en los bares, en los parques, hoy en todo lugar está lleno de gente, ¿me entiende? Pero cuando usted les habla, se hacen de los oídos sordos, se hacen de lo que ellos no necesitan del evangelio. Creen que un favor los hacen a nosotros. Pero no es así, es la misericordia de Dios por cual nos envía a predicar el evangelio. Pero a veces no lo hacemos. A veces nosotros, imagínense aquí, a veces hacemos un evangelismo una vez a cada 2 meses. ¿Usted cree que es suficiente? El propósito de Dios, ¿me entiende? Es que cada día nosotros apartemos un tiempo para llevar el mensaje de Dios. Hay mucha necesidad hoy en día. Si se le hablara el evangelio todos los días al pueblo, ¿no cree que podría ser diferente esta nación? Esta nación en la historia fue fundada bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Pero hoy en día la gran nación le ha dado la espalda. Hoy en día en muchos lugares el hablar del evangelio es como que fuera un criminal, es como que si usted le echa un balde de agua. Pero mira, es al revés. Que se levante un homosexual que salga del closet, lo aplauden. Pero que le predican el evangelio es capaz de que lo apedreyan. Pero que salga una lesbiana, dicen que es sexo libre. Porque así está el mundo al revés. Lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay países donde el evangelio, los cristianos son perseguidos. En China estuve viendo una noticia cristiana de que los cristianos hoy en día los buscan, los persiguen simplemente por hablar el evangelio. Pero ¿por qué no persiguen a los maleantes, aquellos criminales, aquellos que matan aún sus propias familias, sus propios padres que matan a sus propios hijos? Porque ahí no dicen nada. Pero ¿por qué
persiguen al que les predica el evangelio, aquel que les lleva el mensaje de salvación, aquel que les lleva el mensaje de poder de Dios que los hace libres. Pero el mundo está como el murciélago. Dice, por tanto, tu hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez se entienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella delante de sus ojos, y llevarás sobre sus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de Israel. Y yo hice así, dice el profeta, como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, te han dicho la casa de Israel, no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, ¿qué haces? O sea, Dios le dijo al profeta que se pusiera como ejemplo, como una profecía de la manera de que ellos iban a salir por causa de su rebeldía. Y por la mañana dice que le pregunta, si al caso de algunos le preguntó, ¿qué estás haciendo? Pero creo que nadie ponía atención a lo que el profeta, el hombre de Dios, estaba haciendo, porque ellos estaban en su pecado, en su maldad. Diles, dice el 10, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Dile que yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el capítulo 13, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Así como hoy en día hay muchos falsos profetas que dicen que Dios habló y no les ha hablado nada. Dicen la profecía, así se hará con tu vida, y pasa el tiempo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no habló Dios. Son hombres, ¿me entiende?, que hablan de sus propios pensamientos. Dios no los ha puesto, ni los ha llamado, ni mucho menos les ha hablado. Pero ellos se creen de que son profetas de hoy en día, como hay los grandes apostolobos hoy en día, que solo el nombre llevan, pero no son llamados de Dios. Porque hoy en día el hombre lo que anhela es, ¿me entiende?, es un título. Le gusta que le llamen maestro, reverendo. Pues yo diría que son reventados, porque lo que hacen es meterle el fútbol a la gente, suavizarlo, meter el mundo en sus altares. ¿Por qué? Porque no han sido llamados por Dios, porque la atalaya que es puesto por Dios habla de lo que Dios le pone en su corazón. Habla el evangelio tal como está escrito. El evangelio no es para quitarle ni ponerle, sino para hablar tal como Dios lo ha dejado. Es la profecía de hoy en día, no es los profetas que salen hoy en día, sino que la profecía que está en la palabra.
Así hay un día tanta falsedad hoy en día, tanta gente, ¿me entiende? Arrastrado por el mal, llevado por la... Hay hombres, ¿me entiende? Así como los falsas doctrinas. Yo un día estaba hablando con que llegó una señora a comprarle y el esposo de él me empieza a hablar y de lo Jesús solo. Y le digo yo, pero ¿cómo tú, le digo, caíste en ese error? Me dice, mira, me dice, tú es el que estás en el error. Pero ¿quién es el mentiroso? Le digo, yo que te digo, le digo, que en la palabra dice que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o tú que niegas el Padre. Y me dice él, ¿sabes qué? Me dice, yo fui, me dice, 10 años, mormón. Le digo, tienes razón, ¿por qué caíste ahí? Le digo yo. Porque caíste, le digo, de una falsa a otra, peor, le digo yo. Porque siendo conocedor de la palabra, le digo, no puedes caer en tal error. Me dice, tú estás equivocado, me dice. Y la señora me dice, ¿a cuál iglesia te congregas? Yo le digo, me congrego en la Monte Sinaí. Ah, de ahí salí yo, me dice. Pero ¿sabes por qué me salí yo? Me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Porque ahí no tienen revelación del Espíritu, me dice. Pero le digo yo, qué raro, le digo yo, porque ahí no predican de palabra de hombre, le digo, ahí lo que predica es la palabra, le digo. Si usted se torció, le digo, porque usted no había conocido de Cristo todavía, le digo. Porque es increíble, ¿me entiende? Que aquí se predica la verdad y alguien se tuerce. Si se tuerce porque quiere ser torcido, no es porque la palabra sea, aquí se tuerce. Amén. Aquí se predica tal como está escrita la palabra. Aquí no se le mete, ¿me entiende? Ideas humanas. Porque de otra manera que estuviéramos, nos queda cerquita la cancha para ir a hacer un partidazo, ¿no? Aquí estuviéramos también los fines de semana en culto con una dinámica. Porque hoy en día es lo que hacen las iglesias liberales. Meterle dinámicas al hombre. Meterle fútbol. Y dicen que es coinonía, dice. Coinonía familiar, así le llaman hoy en día. Y no le llaman que es una amistad del mundo. Esos son atalayas, como dice la misma palabra aquí más adelante, perros mudos que no amonestan. Amén. Porque ellos no amonestan el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vinieron, dice, vanidad y adivinación. Mentirosas, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. En todo ese esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, y habiendo yo no habiendo yo hablado. Estos atalayas, ¿me entiende? Hablaban de sus propios pensamientos. No hablaban. Estos trataban de adivinar y después le pedían a Dios confirmación, como que si Dios los hubiese mandado. Este es como que si un ministro se ponga de pastor y Dios no lo ha puesto. ¿Usted cree que el ministerio va a prevalecer? Claro que no, porque Dios no lo ha puesto. Él se ha autoproclamado pastor. El ministerio, el atalaya o el ministro que es puesto por Dios, pase lo que pase, él prevalecerá. Y la obra va a crecer, porque no es puesto por el hombre, sino por Dios. Amén. Estos mentirosos son como los huesos secos, dicen Ezequiel 37. Dice,
la mano de Jehová vino, dice, sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos porque todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Estos son los falsos profetas que profetizaban en sus propios pensamientos. Eran huesos secos, no tenían espíritu, no tenían vida en ellos. Y así estamos nosotros en un tiempo, porque la palabra de Dios dice que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, Dios nos da vida. Y esto es lo que Dios quiere, darle vida a todo aquel drogadicto, a todo aquel que está condenado en los vicios, todo aquel que está en su maldad. Dios le quiere dar vida. Y ese es el propósito de que Dios pagó el precio en aquella cruz de Calvario. Dios no murió solamente por Israel, sino por todo aquel que en él cree, como está escrito, que de tal manera dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz de Calvario, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo, dice, al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y ese es el propósito de Dios. Que si nosotros todos habláramos de Cristo, todos pusiéramos nuestro esfuerzo, hiciéramos la diferencia en esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad peligrosa, una ciudad que está llena de maldad, tanto gente mañosa, peor que en nuestros países. Aquí porque uno a veces aquí no sale como en nuestros países, aquí solo del trabajo a su casa y de la casa del trabajo de la iglesia, así pasamos una rutina. No es como en nuestros países que salimos. Allá en nuestros países da miedo salir hoy en día, porque el hombre si sale no está seguro si va a regresar al hogar. Así está el mundo de peligroso hoy en día. Por eso es necesario que hablarles a esos drogadictos, a esos pandilleros, de que Cristo es la única verdad. Cristo es el único que los puede hacer libres de esa maldición. Porque hay mucha gente que cayó como cayó como en la trampa del pescador, como en el anzuelo. Ya ves que cuando uno va a pescar pone un bocadito en el anzuelo y el pescado cree que se va a hacer un buen banquete y cae en el anzuelo y después es sacado y echado a la parrilla. Así es, hay muchos pandilleros que han caído en el error, engañados tal vez por otros por sus propios amigos. Fueron engañados, que les prometen que ahí en la pandilla es el verdadero amor, que la pandilla los ama, que es la verdadera familia, pero se equivocan. Pero cuando ya están zampados, ¿me entienden? No hay salida. La única salida que hay es que Cristo los liberte. De otra manera, ¿me entiende? No pueden salir porque ellos mismos son atados. Ellos hacen un pacto con el mismo Satanás. Para entrar tienen que ir a matar a un inocente. Ese es el pacto que hace un criminal. No es como cuando venimos a Cristo, que nosotros somos libres sin pagar un centavo. Somos libres gratuitamente porque nuestro Dios pagó el precio. Nuestro Dios pagó el precio por cada uno de nosotros. Un precio que no vale el oro. Dice la palabra que Dios que quedaría el rico por su salvación. Ni aún juntar todo el oro del mundo no puede comprar el alma. Por eso Dios dice que el rico no se alaba en su riqueza ni el valiente en su valentía, sino que el que se debe de alabar en conocer a Dios y entenderle. Ese es el verdadero. Amén. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú
tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne cubrió la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció vuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestro sepulcro de sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esta es la palabra de Dios. Dice que todos esos huesos era el pueblo de Israel. Todos estaban secos, sin espíritu de vida, porque todos se habían rebelado, todos habían dejado al Señor. Dios, desde que sacó al pueblo de Egipto, les dijo, no se mezclen con el pueblo pagano, no tengan miedo a su costumbre, no se mezclen con ellos. Y el pueblo fue lo primero que hizo. Fue lo primero que el hombre hizo, rebelarse contra Dios. El hombre cada día se rebela contra Dios. Aunque escuche el mensaje de la palabra de Dios, siempre hay rebeldía. Siempre hay rebeldía, hipocresía. Es lo que más hace daño en las iglesias hoy en día. Porque le dan un abrazo como el abrazo de Judas, un beso como el de Judas, pero por atrás lo están apuñalando. Y esa hipocresía está haciendo daño en las iglesias hoy en día. Por eso debemos de clamarle a Dios misericordia, que Dios nos sane, que nos haga libre totalmente. Que nuestro corazón sea un corazón sano, agradecido delante de Dios. Que nos amemos unos a otros. Que tengamos, dice la palabra, un solo pensar, un solo parecer, un solo sentir en todos. Que no seamos hipócritas. Que se nos quite el espíritu de Jezabel. Porque es lo que hoy en día está haciendo daño en las iglesias. La vanagloria, el orgullo, todo. No digamos el trabajo. Ahí creo que ahí todos cometemos, les echamos el balde de agua a todos, porque todos dejamos de venir a congregarnos por afanarnos. Somos como Marta, afanados y turbados en el trabajo. Y debemos de hacer como María, que buscó la buena parte, cual no es quitada. Amén. Nosotros debemos de anhelar cada día, de buscar la misericordia de Dios. Cada día anhelar, cada día crecer en espíritu, hacer espiritual cada día. Yo sé que estamos en un mundo, como dice la misma palabra, como cuando Dios oró que por los que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Porque quiere decir que estamos en el mundo y tenemos que pasar dificultades, hay pruebas y luchas, pero debemos de creer de que si Cristo venció, nosotros también somos vencedores. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro.
Tenemos que agarrarnos de las promesas de Cristo. Que si Él venció, pues nosotros también somos vencedores por medio de Él. Él nos abrió el camino para que nosotros pasemos libremente. Sé que hay dificultades, porque vivimos en un país que venimos allá cuando estamos en nuestros países nos dieron el cuento chino que decían que al venir a este país nosotros en las calles encontramos los billetes, pero eso fue una gran mentira. Cuando venimos aquí nos damos cuenta, cuando estamos en el roofing, a veces es difícil creer, pero así es la vida, así nos dan casaca cuando los primeros, yo me acuerdo cuando en mi valle, ahí por el 90, se vinieron los primeros y llegaban pantallando con sus relojes Seicos y sus grabadoras colgando en las cantinas, oyendo música y dándole y por ratos hablando los inglés como que nosotros entendiéramos, diciendo que aquí se ganaba dinero, apantallando con aquellos. Pero cuando uno viene aquí se da cuenta de la realidad que no es así. Así es que no todo, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Cuando venimos a este país y venimos de nuestros países y prometemos cuántas cosas cuando los venimos de allá. Y al venir aquí nos olvidamos. Yo le doy gracias a Dios, pues, de que cuando venía, no conocía de Cristo, pero sí le prometía cosas. Porque el hombre, aunque no haya entregado el corazón a Cristo, el hombre siempre cree en Dios. Aún el borracho dice, si usted le predica cuando está borracho, dice, sí, yo creo en Dios. Usted le dice a cualquiera, dice que creen en Dios. Pero ¿de qué sirve? Una cosa es creer de labios, otra cosa es creer de corazón. Yo aquel día cuando los hermanos que estaban haciendo el roofing, yo fui con una americana a traer unos materiales y me atreví a hablarle que si conocía a Cristo a la señora. Y me dice, ¿para qué? Me dice, pues le digo, necesitas vivir. Le digo, tú no sabes que después de que muras hay vida. Y me dice ella, no, me dice, yo no necesito a Cristo. Me dice, yo soy buena, me dice. Yo, me dice, hago buenas obras, pero es que en la Biblia, le digo, no dice que por las obras vas a ser salva, le digo yo. La palabra dice, le digo, que por toda mentira que tú hables, le digo, vas a ser juzgada. Y por toda maldición, toda palabra que hables, le digo, de tu boca. Me dice, en eso sí tenés razón. Yo soy, me dice, muy maldiciente, me dice. Yo por poquito maldigo a la gente, me dice. Y entonces, le digo, ¿a dónde crees que vas a ir? Le digo yo. Necesitas de Cristo, le digo, arrepentirte. Y después dice que le pregunta a mi hijo y que le dijo, y ese señor, le dijo, que fue conmigo a la tienda, ¿quién es? Él es mi papá, le digo, pero es que ese solo al infierno me mandó, le dijo. Y yo le digo a mi hijo, pues, le digo, ¿qué creí que le dijera? Le digo, ¿que iba a ir al cielo? Pues es la verdad. El hombre por mentiroso, pero ¿a dónde cree que va a ir? Uno no le puede decir a un mentiroso que va a ir al cielo. Si la palabra dice que los mentirosos no entrarán, ni los maldicientes, ni los hechiceros, ni los brujos. Yo no le puedo decir a un mentiroso, sí, ahí llévatela, vas a ir. Esos son los católicos que dicen que haciendo 7 rosarios al día lo van a sacar del purgatorio. El purgatorio no existe. Lo que sí existe es el verdadero evangelio que hace libre al hombre. Ese sí existe. Para todo aquel que necesita la salvación, Cristo es la salvación. No hay, Dios es muerto. No es la santa muerte. Imagínate dónde ha llegado el hombre que un día yo estaba hablando con un mexicano, me dice, ¿y tú por qué crees en la santa muerte? Le digo yo. Me dice, porque ella sí es real, me dice, no como el evangelio que predicas, me dice. ¿Y por qué? Él me dice, le digo yo, porque la muerte de todos modos me va a llevar, me dice. Así es que es verdad, me dice, por eso yo la amo, me dice. Es ser necio. No entender, me entiende, la misericordia de Dios. Hoy en día, me entiende, los idólatras que creen en Dios es muerto. Creen que creyendo, pero como hoy en día la religión lo que hace es que le cambia.
Hoy ya no le llaman los ídolos, o le llaman retrato. Le dicen, no, ese es como tu papá, le dicen uno que pones el retrato ahí, o tu mamá. Yo le digo porque yo siempre tengo ese pleito con mis hermanas. Ella me dice, no, me dice que te han hecho loco los evangelios. Y le digo yo, bendito Dios, le digo, porque la misma palabra, y yo le mando los textos bíblicos y le digo, porque Dios, le digo, yo he encontrado en la Biblia, le digo, que pasando los tiempos de ignorancia, y me dice la palabra, le digo, que Dios manda hoy todo hombre que se arrepienta. Porque yo no puedo vivir, le digo, en la ignorancia de mis abuelos, de mis tatarabuelos, ni en la ignorancia de mis papás, le digo. Si mis tatas, ellos nunca leyeron la Biblia, o mis abuelos nunca leyeron, porque la religión es heredada, porque ellos dicen, la mayoría de los católicos dicen, no, porque yo soy católico, porque mi abuela es católica. Mis tatarabuelos son católicos, dice, mi mamá es católica, por lo cual yo voy a morir en la religión. Pero no se dan cuenta, porque el hombre mentiroso, ¿me entiende? Los que hablan de su propia cuenta, le dicen al hombre de que la virgencita los va a ayudar. Si la virgencita los va a ayudar, dicen, si la virgen ya está muerta, ella murió. Y ella no hay ni huesos. El único que está vivo se llama Cristo. Es el único que murió en aquella cruz de Calvario, pero que resucitó el tercer día con poder y gloria, para que delante de él se doble toda rodilla, dice, toda lengua confiese que Cristo es el poderoso, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay dioses muertos. Por eso Dios, a través de estos profetas, amonestaba al pueblo de Israel, porque ellos mataban a sus propios hijos al Baal. Hombres, ¿me entiende? Que conocieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Dios por 40 años y se rebelaron. Buscaron, dejaron, como dice la palabra, que dos males hicieron. Excavaron cisternas rotas y dejaron la cisterna de agua viva. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, porque el hombre le gusta creer en lo que ve, pero no en lo que no ve. La salvación es por fe. Nosotros no vemos a nuestro Dios, no vemos a nuestro Señor, no vimos a nuestro Señor cuando estaba vivo, pero dice que somos bienaventurados porque hemos creído y no lo vimos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso debemos de ser atalayas que amonestemos el pecado. Dice en Isaías 56:8. Bendito sea el nombre de Dios. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. 56:8 dice la palabra de Dios. Dice Jehová el Señor, el que reúne los dispersos de Israel, y aún juntándose sobre a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, dice, venid y devorad. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vinos, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Perros mudos, dice. Esos son aquellos, los que hoy en día hay en grandes congregaciones, que ven el pueblo torcido, pero no la amonestan. Ven que la congregación vive en la vanidad del mundo, pero ellos los aceitan así. Hay recasados, pero ellos dicen que está bien. ¿Pero por qué? Porque ellos lo que han visto, que entre más miembros tienen, más diezmo entra.
Entre más miembros hay, más ofrenda entra. Y no les importa, ¿me entiende?, que el alma se pierda. Porque ellos mismos son ignorantes, porque no se dan cuenta de qué les sirve darse gusto un par de años con los diezmos que van a recibir. Y después van a ir a arder en el chimbolero, les digo yo, en el infierno. Por eso es necesario entender de qué sirve la vanagloria hoy en día, un par de años, y ir a pasar por una eternidad en el infierno. Es mejor, ¿me entiende?, estar con poquito, pero sabemos que los poquitos vamos para arriba. Porque de nada sirve tener un templo lleno, ser una mega iglesia donde todos van para el infierno. Porque todos son enemigos de Dios. Porque todos viven en la amistad agarrados del mundo. Y la palabra dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y es mejor tener de amigo a nuestro Dios y no como enemigo. Por eso es necesario de hoy en día despojarnos de toda vanidad. Porque el mundo lo que ofrece es vano. Es bonito, pero todo es perecedero. Es mejor creer en el verdadero evangelio. La palabra nos dice que es que todo aquel que viene a Cristo es nueva criatura y todo lo viejo pasa. Entonces, ¿por qué seguir viviendo en el hombre viejo? Necesitamos que el hombre viejo muera y que el hombre espiritual crezca cada día para poder alcanzar misericordia. Porque estamos nosotros en este mundo y es peligroso caer. Por eso cada día debemos pedirle a Dios misericordia para que Dios nos ayude a llegar a la meta. Porque no es el que empieza que es coronado de la vida, sino aquel que llega a la final. Y nosotros necesitamos llegar a la final. Necesitamos llegar al final para que Dios nos dé la corona de vida. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por eso hay muchos perros mudos hoy en día. Hay muchos reverendos ladrando. De puerteros se ponen ellos, pues. Y a los líderes son los defensas. Y los de la alabanza son los arqueros. Los delanteros. Así hay muchas iglesias hoy en día. Llevados por la vanidad de este mundo, llevados, agarrados del mundo, no se dan cuenta que son enemigos de Dios, porque no podemos servir a dos señores, dice la palabra. Servimos a Dios o servimos al mundo, pero es necesario que nosotros sirvamos al Dios vivo. Es necesario que nosotros sirvamos a aquel que nos libertó, aquel que nos dio vida cuando estamos muertos. Por eso Dios nos ha puesto hoy en día como atalayas. Dios nos sacó, dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. No podemos callarnos de esta salvación. No podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es necesario que nosotros hagamos nuestra labor como atalayas. Que no seamos perros mudos. Que veamos el peligro y no ladremos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron perros y iban a garrobear? ¿Verdad que muchos? Todos creo que pasamos por esa experiencia. Nosotros teníamos un perro que de cierto mi papá le había puesto perro mudo. Porque el perro cuando oía el espanto de la gallina solo pescueceaba, ni ladraba. Y me da risa que mi papá en ese tiempo pues lo que hacía es que se levantaba y lo hacía levantado de una pata. Perro inútil, mudo, que no servís para nada. Y eso, ¿me entiende? No sabía yo que en la Biblia también lo dice que habían atalayas, perros mudos, que no ladran. Que ven al amigo, al hermano que se está perdiendo y no le dicen el peligro en que está. Porque es necesario que el líder, el ministro, instruya a su congregación. Él tiene el deber de decirle al hermano en el peligro que está. Porque el ministro, ¿me entiende?, tiene la responsabilidad de instruir a cada miembro por el buen camino. De instruirlo a través de la palabra y decirle
Porque el ministro bien se da cuenta cuando nos vamos aflojando y cuando no. Porque es necesario, ¿me entiende?, que el ministro nos esté alertando. Porque por eso Dios manda a los atalayas para que alertara al pueblo, que se diera cuenta del peligro en que estaban. Para que se dieran cuenta de que si seguían así iban a morir. Por eso Dios enviaba desde que salió del pueblo, envió a los jueces. Siempre que el pueblo se torcía, mandaba un juez. Y el pueblo, mientras el juez vivía, se enderezaban, pero al morir el juez volvían otra vez al lodo. Volvían a recordarse de los pepinos de Egipto. Y eso es lo que hoy en día hace el hombre. Nos acordamos del hombre viejo. Y eso no se debe de hacer. Porque somos nueva criatura. Ya no debemos de acordarnos de Egipto. Ya no debemos de acordarnos de los pepinos. Ya no debemos de acordarlos cuando los vimos a las cantinas. Porque el hombre cuando está sin Dios, sin esperanza, es terrible. Yo tuve una experiencia cuando tenía mis 16 años. Fuimos a una fiesta que supuestamente era despedida de novia. Y estaba tan oscuro que ni la palma de la mano se miraba. Era en el propio invierno y un lugar que nosotros no conocíamos. Y la dicha novia se puso a danzar con el exnovio y el propio novio lo vio y se enfureció y fue a jalarla del pelo y cada quien, como dice que cada quien agarró por donde le dio la gana, pues no había de otra salida y había un gran cercado de piñales por todos lados. Yo lo que me acuerdo que fui a caer en un piñal ensartado y no me podía mover porque no miraba el camino. Y andaba con mis hermanos y mi hermano mayor, él me llamaba por mi nombre porque el dicho novio andaba la misma camisa, el color que yo andaba y él decía, Rodrigo, Rodrigo, ¿dónde estás? Y él con su machete dándole así en oscuro, le digo yo, me hubieras matado, le digo, cuando yo llegara a ti, le digo yo, pero es que no te miraba, me dice. Y digo yo, así es el hombre, sin Dios, sin esperanza, anda en tinieblas. Porque el hombre, ¿me entiende?, sin Dios así anda tentados, así anda en oscura, anda cayendo por todos lados. Por eso Dios dice que Dios nos llamó a su luz y somos hijos del día. Y el que anda en el día dice no tropieza, mas el que anda en la noche dice tropieza. Pero nosotros hemos conocido a la luz de Cristo y por eso debemos de caminar firme a través de la misericordia de Cristo. No dejarnos, ¿me entiende?, amedrentar, porque hemos conocido a un Cristo vivo, a un Cristo que nos sacó de las tinieblas, a un Cristo que nos sacó de la oscuridad y nos dio vida cuando estamos muertos. Por eso ya no debemos de acordarnos de esas maldades, porque eso, ¿me entiende?, no trae vida, sino muerte. Mas en Cristo Jesús todo nos sale para bien, todo le sale bien a los que Dios ama, dice. Es necesario que nosotros sigamos ladrando a aquellos que están en peligro. Decirle al borracho que el guaro lo va a matar. Decir al homosexual que esa maldición lo va a matar, que Cristo lo puede hacer libre. Decirle a la prostituta que Dios la puede libertar de esa maldición. Ese es ladrar, no importa, ¿me entiende?, que nos insulten, pero nuestro deber es hablarle y sabrán de que el evangelio se les predicó, aunque ellos no crean. Pero nuestro deber es decirles que si siguen en su maldad van a morir y van para el infierno. Amén. No hay que ser perros mudos. Gloria a Dios. Porque un perro mudo no puede clamar la voz en cuello. Dice en el Isaías 58. Clama a voz en cuello, dice, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber desde mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios
y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios no quiere, ¿me entiende?, que nosotros hagamos las cosas a nuestro parecer y después le busquemos a Dios. A veces nosotros nos metemos en nosotros mismos nos metemos en problemas y después queremos que Dios nos solucione. Y no es así. Debemos de buscar primeramente la dirección de Dios para cualquier cosa que hagamos, sea por hecho o por palabra. Debemos de consultar a Dios. No hacer lo que nosotros hagamos, querramos. Así es que un perro mudo, dice, no puede clamar a voz en cuello. ¿Por qué? Porque si Dios no está con ellos, no pueden hablar. Necesitamos que el Espíritu de Dios sea en nosotros para que nosotros clamemos a los cuatro vientos de que Cristo sigue salvando las vidas, de que Cristo sigue llamando al perdido. Es el único camino, es la única esperanza que tiene el hombre, venir a los pies de Cristo. Hay que seguir orando a Dios para que en esta campaña Dios se pueda glorificar con muchos amigos, pero es necesario que nosotros vayamos afuera a decirle al amigo que hay esperanza todavía, de que hay tiempo de que vengan al arrepentimiento, porque si ellos no vienen, ¿me entienden?, lamentablemente en su maldad van a morir. Pero si ellos no vienen, pero nuestro deber es ir a repartir tratado, y que Dios tenga misericordia, que en momentos de soledad ellos puedan leer aquellos versículos bíblicos que van en el tratado, porque esa es palabra de vida. Cada palabra que Dios ha escrito en su Biblia es palabra de vida. No importa cuál sea la circunstancia, porque Dios habla conforme a nuestra necesidad. No todo Dios nos va a hablar del mismo modo. Un versículo bíblico puede salvar a un alma. Por eso es necesario que nosotros vayamos y repartamos tratados y anunciemos el Evangelio, para que Dios se glorifique hoy para las campañas, para que Dios haga la diferencia en esta ciudad. Si nosotros nos viviéramos de rodillas, si nosotros predicamos el Evangelio, fuéramos la diferencia en esta ciudad. Porque hoy en día, ¿me entiende?, hay muchas iglesias. Si usted ve, aquí está una, por hasta otra, por ahí hasta otra, donde quizás en cada cuadra hay iglesia. Pero ¿de qué sirve? La mayoría son perros mudos que viven en sus deleites, que viven en su vanagloria, diciéndole al pueblo que están bien y sabiendo que el pueblo está torcido. Hoy en día, ¿me entiendes?, pocas las iglesias que se les anuncia el verdadero evangelio. Es poca la iglesia que les anuncia el verdadero evangelio, que le dice al pecador: arrepiéntate, acuérdate de a dónde dejaste a Dios. Porque cuando nosotros salimos y les hablamos, ¿me entiendes?, no es mentira. De 10, 8 son caídos, y 2 que ya han oído el mensaje, pero han sido rebeldes. Pero la mayoría son caídos, que conocen de Dios. Y usted los va a ver con su 6 de cerveza. Dice: no, yo conozco, yo fui evangélico. Dice: yo estuve tantos años, dice, en nuestro país, en mi país. Allá era cristiano, dice, pero aquí me he perdido. Hay mucha gente, ¿me entiende?, hoy en día. Por eso Dios, así como les dice, le habla Dios al pueblo de los Efesos, le dice: acuérdate de a dónde has caído, haz memoria, arrepiéntate, le dice el Señor. Y eso es necesario que nosotros también les hagamos saber a aquel caído, de que reconozca y que venga como el hijo pródigo nuevamente a pedir misericordia de Dios. Porque Dios no deja avergonzado a todo aquel que viene arrepentido delante de Dios. Dios lo salva. Porque Dios es un Dios de amor. Lo que necesita el hombre es reconocer en su condición de vida
reconocer que necesita de un Salvador, que necesita de Cristo. Hoy en día necesitamos nosotros pedir misericordia por nuestra familia, porque muchos tenemos aún familias inconversas, familias que viven supuestamente que conocen de Dios, pero viven en una religión que cree en dioses muertos, que endechan a Tamuz todavía. Porque hoy muchas iglesias para el fin de año lo que hacen es que ponen el altar de Tamuz en sus altares. Ahí tienen el árbol de Navidad cerca de los altares. Todos. Hay muchas iglesias rebeldes hoy en día que pretenden, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque sus líderes son perros mudos que se deleitan en ellos mismos. Porque ellos buscan su propio beneficio. No buscan la salvación del alma. Y es necesario, ¿me entiende? El evangelio no es negocio. El evangelio es que nosotros anunciemos lo que de gracia hemos recibido. De gracia nosotros también demos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que, y con esto termino, vamos a Segunda de Crónicas 7:14, creo que todos lo conocemos, que es la medicina que necesita cada hombre, cada pecador. 7:14 es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Dice el del 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido, dice, y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora en día Dios no ha santificado este lugar. Dios ha santificado nuestras vidas, nuestro cuerpo, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. En ese tiempo dice que Él santificó el templo que Salomón había hecho, pero hoy en día nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el cual Dios ha santificado. Pero si nosotros nos humillamos delante de Dios, dice que Él no solo nos perdona, sino que también nos sana nuestro corazón y nos perdona nuestros pecados. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Dios haga la obra. Aquí no es, ¿me entiende?, para vanagloria, sino es para que entre más Dios lo use, más se humille delante de los hombres, para que Dios la exalte. Pero lamentablemente hoy en día, ¿me entiende?, hay ministros que Dios lo ha usado grandemente, pero la vanagloria los arrastró, lo materialismo los arrastró, y ahora son ministros, ¿me entiende?, que siguen ministrando, pero ya no son aquellos que Dios usaba. Hoy son perros mudos, ya no son aquellos que clamaban en voz de cuello el evangelio. Ahora lo que hacen es suavizar el pecado para seguir manteniendo el montón de gente. Pero ¿de qué le sirve? Que al sonar la trompeta ni él mismo se va a ir, sino que todos se van a quedar. Es necesario, ¿me entiende?, que nosotros nos humillemos cada día para que cuando ese momento, si aún estamos vivos, nos vayamos juntamente con Cristo. Y si morimos antes de ese gran día, pues que nos levantemos, que Dios nos resucite en aquel día con Cristo. Esa es la esperanza de cada cristiano, de que estemos delante de Él. Como dice allá en San Juan: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y cuántos quieren ir a esas moradas? Va que todos anhelamos ir a esas moradas que Cristo ha ido a preparar. Es necesario anhelarlo cada día, de llegar a ese lugar que Dios nos ha ido a preparar. No anhelar, ¿me entiendes?, trabajar aquí las 24 horas para hacer una casa allá en Honduras, y usted pidiendo fotografía y le están mandando la fotografía del vecino, y cuando llega no haya nada.
Fíjate que yo conocí un amigo aquí, hondureño, por ahí creo que lo conocí como el 99, y me estaba contando que él estaba ahorrando todo su dinero y se lo estaba mandando a su esposa supuestamente para que le hiciera casa. Y cuando él llegó, dice, allá a Honduras, no tenía nada porque todas las fotos que le habían mandado era de la vecina. Y se encuentra que ni la propia mujer lo estaba esperando, sino que se había ido con aquel que le recibía los dólares. Por eso no hay que afanarnos por hacer cosas allá en nuestros países, sino anhelemos hacer cosas allá, tesoros allá en los cielos, donde el ladrón ni la polilla entra, dice, allá, pero a veces nos afanamos por hacer tesoros aquí en la tierra y perdemos nuestra salvación. Por eso no es necesario afanarnos, simplemente como dijo Salomón, pedirle a Dios no riqueza ni pobreza, sino simplemente que Dios nos provee lo que necesitamos. Amén. Así es, pues, esto ha sido todo por hoy, y que Dios nos ayude a que sigamos ladrando allá afuera con el evangelio. No que no seamos perros mudos, sino que sigamos ladrando. Allá afuera hay mucho peligro. El borracho necesita saber de que Cristo le ama. A la prostituta necesita oír que Cristo es la única que la puede libertar. Todo aquel que está en peligro, es necesario que nosotros le hablemos en voz de cuello. Anunciemos el evangelio, que Cristo le ama, que Cristo es la única solución, que Cristo es nuestra esperanza. No es, ¿me entiende?, lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo hizo ya por nosotros. Amén. Así es porque vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias te doy, Señor, por este privilegio que me diste, Padre amado, de anunciar tu palabra, Padre amado. Sabemos, Padre amado, que es necesario que nos